y las lecciones que tienen que aprender todos los seres humanos. Estos dos personajes que vemos ahí, en un momento de menor edad que en otro, ¿verdad? Son dos papas, pero en un momento había uno que no era el papa, sino era el otro. Son Juan Pablo II, Karol Wojtyła, el papa polaco, y su principal, o uno de sus principales colaboradores, Joseph Ratzinger, que después fue el Papa Benedicto XVI y que sustituyó a Juan Pablo II en el año 2005 como Papa. Pues esos dos personajes fueron soldados y combatieron en bandos contrarios durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es esa guerra que se sucedió desde el año 1939 hasta el año 1945, que se enfrentaron por un lado principalmente aliados que encabezaban los Estados Unidos de América, la Gran Bretaña, Inglaterra, Francia, una parte de Francia, porque Francia estaba ocupada por Alemania, y la Unión Soviética, Rusia, los países comunistas, estaban aliados con las democracias, contra la Alemania nazista, contra la Italia fascista, que era dirigida por Benito Mussolini, y contra el imperio japonés, Japón. Principalmente, después había muchos otros países detrás de estos. Pues Ratzinger y Karol Wojtyła fueron soldados, uno de Polonia y otro de Alemania, muy jóvenes. Es decir, los reclutaban, tenían que ir a pelear y combatieron. Después, como son las cosas de la vida, eran compañeros de fe en la Iglesia Católica y desempeñaron un papel muy importante en la vida de la Iglesia Católica. Pues los papas, y los papas operan, sabemos, en Italia a través de la Ciudad del Vaticano, y desde ahí transmiten su mensaje por todo el mundo. Los papas, todos estos papas, en los últimos 100 años se han visto relacionados desde el punto de vista que han tenido que enfrentarse a las conflagraciones mundiales que ha habido, a la primera y a la segunda. Antes, en el Estado Pontificio, hasta que se produjo la unificación de Italia, la independencia italiana en el 1861, y después la toma de la ciudad de Roma por el Estado italiano, porque Roma era la ciudad de los papas y una parte grande del territorio italiano. Hasta ese momento tenían un ejército con soldados. Después de eso, el ejército existía formalmente, pero ya no operaba. Y en el 1970, 100 años después de que las tropas del Reino de Italia, que sí se llamaba el Estado italiano, era una monarquía en ese momento, ocuparan la ciudad de Roma, 100 años después, en el 1970, Pablo VI, Giovanni Maria Montini, que era su nombre, Papa Pablo VI, formalmente es que disuelve el ejército pontificio, que ya no existía, pero emite un documento, ¿verdad?, papal. En el año 1915, el 24 de mayo de 1915, Italia entró en lo que se llamó la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, porque la segunda comenzó en el 39. Y siempre se dice que realmente la Segunda Guerra fue una continuación de la Primera Guerra Mundial. Pues en esa guerra devastante, ya no hablamos de la primera que fue devastante, pero de la segunda ocurrieron cosas
de mucho impacto y de mucho trauma para los italianos y para todo el mundo, pero específicamente en este caso estamos hablando de los italianos. Aquí vemos cuando las tropas, principalmente norteamericanas, entraron a Roma, ya los alemanes que estaban ocupando Roma desde mediados de 1943 habían salido huyendo, y podemos ver ahí detrás la Basílica de San Pedro, que es la principal basílica, por lo menos desde el punto de vista simbólico, del catolicismo mundial. Roma, la ciudad de Roma, había estado ocupada por los nazis, por los alemanes, que eran los aliados del ejército fascista de Benito Mussolini en Italia. Hubo muchos combates, muchos enfrentamientos en toda Italia, pero la campaña militar para enfrentar a los fascistas de Mussolini y a los alemanes que ocupaban Italia empezó en el mes de julio de 1943 con un desembarco en la isla de Sicilia, en el sur de Italia, y después en el cruce del mar, en el llamado Estrecho de Messina, ya en el territorio firme de Italia. Hubo un lugar en esta guerra enigmático, que fue el monasterio donde San Benedicto ejerció su misión. Fue uno de los monasterios, pero fue el último y el más importante donde él ejerció, hace siglos. Ese monasterio fue prácticamente reducido a cenizas durante la guerra, con los bombardeos que se practicaron, y la población que vivía en las vecindades y en todas esas zonas sufrió de una manera extremadamente cruel las circunstancias de ese conflicto militar y de esos enfrentamientos. Esta fotografía de este libro, que fue preparada por los monjes que todavía están en el monasterio, muestra cómo quedó. Naturalmente, el monasterio fue reconstruido después de la guerra. Aquí vemos los trabajos de reconstrucción. Aquí vemos cómo quedó el monasterio. Está en Cassino, al sur de Roma, en la región del Lacio. Es un sitio de peregrinación donde va mucha gente a conocerlo. Ya operando de nuevo, fue reinaugurado en el año 1964 por el Papa Pablo VI. Pues bien, esas son las cosas de la guerra y las lecciones que tienen que aprender todos los seres humanos. Gracias por su atención.